está incluido en estas diapositivas, así que no van a tener ningún problema. Bien, entonces, muchachos, primero, lo más importante, ¿me ven y me escuchan? Sí. Excelente. Entonces, si me ven y me escuchan, no hay ningún problema. Ahora sí, Chacita, empezamos, porque ya están empezando con compartir y podemos empezar si vas a grabar. A ver, muchachos, hoy día nos toca trabajar con ustedes el curso de biología, y nos toca trabajar con el grupo de anual egresados, y el tema que nos corresponde trabajar hoy día es el tema 2, bioquímica, donde vamos a hablar de los bioelementos y las biomoléculas inorgánicas. Pero antes de hablar de la bioquímica, yo tengo que hablarles acerca de las características que identifican a los seres vivos. Características que identifican a los seres vivos. En este caso, para hablar de las características, primero tendría que definirte lo siguiente. ¿Cómo identifico yo a un ser vivo? ¿Cómo hago yo para identificar a un ser vivo? Para identificarlo, yo voy a utilizar tres características principales. Tres características que a mí me van a permitir, básicamente, saber cómo es un ser vivo. Una característica es el metabolismo, la otra característica es la reproducción y la otra característica es la irritabilidad. O sea, yo voy a buscar en esa estructura que tengo al frente si tiene metabolismo, o sea, si tiene reacciones químicas que le ayuden a producir su propia energía. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. En segundo lugar, voy a observar si lo que tengo al frente tiene la capacidad de dar origen a nuevos individuos, o sea, dar origen a nuevos individuos por un proceso de reproducción. O si lo que tengo al frente tiene la capacidad de responder a estímulos. Si puede responder a estímulos, estoy hablando de una irritabilidad. Entonces, nosotros nos damos cuenta que lo que tenemos al frente es un ser vivo cuando tiene la capacidad de producir su propia energía, cuando tiene la capacidad de dar origen a nuevos individuos y cuando tiene la capacidad de poder responder a estímulos que vengan de afuera. Si yo tengo esas tres características en un individuo, entonces, ya, esto es un ser vivo. Lo puedo identificar como un ser vivo. Ahora, ¿cómo defino a un ser vivo? Vamos a definirlo. Ya tengo por lo menos algunas características, pero ahora voy a definirlo. ¿Tú eres un ser vivo? Sí, tú eres un ser vivo. Entonces, como eres un ser vivo, te voy a hacer las siguientes preguntas y tú me vas a ayudar. Hay una definición importante que nos ayuda a entender cómo es un ser vivo. Por ejemplo, dice, un ser vivo es un ente físico-químicamente definido. ¿Qué es un ente para ti? ¿Qué entiendes tú por ente? A ver, muchachos, ¿quién me ayuda? ¿Qué es un ente? ¿Materia? ¿Ya? ¿Sigue? ¿Es materia que ocupa un lugar en el espacio? Sí. ¿Puede ser? ¿Sí? Ya, entonces, un ente es materia. ¿Y la materia tiene estructura química? ¿Sí? Sí. ¿Y tiene características físicas? ¿Sí? Como Sí. peso, como dimensiones, como volumen. Entonces, estamos hablando de una materia que está ocupando un lugar en el espacio. Ya, entonces, hasta ahorita, tú y la silla que está al frente tuyo es un ente, porque están hechos de materia y tienen un lugar y ocupan un lugar en el espacio y tienen características físicas. Hasta ahorita eres igual a la silla. Pero ahora viene la segunda parte. ¿Qué nos diferencia de esa silla? Dice, es un ente físico-químicamente definido que tiene la capacidad de tomar materia del entorno. Tiene capacidad de tomar materia del entorno. Tomar materia del entorno. Comer. Capturar moléculas del entorno. ¿De acuerdo? Eso es este ente. Y ahora la pregunta es, ¿y qué hago con esa materia? ¿Qué hago con esa materia? A ver, ¿quién me ayuda? Exacto. Con esa materia, mediante reacciones químicas, genero energía. Genero energía. ¿Y para qué sirve esa energía? ¿Cuál es la función de esa energía? Hacer actividades. Biológicamente hablando, esa energía te sirve para crecer y reproducirte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, escúchame bien y fíjate lo que te estoy diciendo. Un ser vivo es un ente físico-químicamente organizado.
ente físico-químicamente organizado, con capacidad de tomar materia de su entorno, y mediante reacciones químicas, transformar esta materia en energía. ¿Y para qué? Para crecer y reproducirse. Esa es la característica. Y hasta ahí llegamos con esta definición. Creo que con todos me pueden entender hasta ahí. Entonces, ahí tienen, muchachos, ¿qué es un ser vivo? ¿De acuerdo? Un ente físico-químicamente definido, con capacidad de tomar materia, transformar esa materia en energía y crecer y reproducirse. Se acabó el asunto. Ya tenemos entonces un ser vivo. Y si a eso le agregamos las características, ya podemos identificar tranquilamente que es un ser vivo. ¿Estamos? Entonces, ahora entramos a eso. ¿Cuáles son las características que nos permiten identificarla? Ya te había mencionado 3, pero vamos a definirlas una por una. Aquí tienes. La primera característica que vamos a trabajar es el metabolismo. El metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Al metabolismo lo definen como un conjunto de reacciones químicas que se encargan de producir energía en forma de ATP. Conjunto de reacciones químicas que se encargan de producir energía en forma de ATP. ¿Estamos de acuerdo? Antiguamente, no sé, ustedes a ver si lo recuerdan, antiguamente cuando definían a un ser vivo, las antiguas culturas cuando la definían, decían que los seres vivos estaban hechos de materia y que la energía interna era básicamente la fuerza que los dioses le daban, la energía o el don que los dioses le daban a esa materia para convertirlo en ser vivo. Los griegos decían que era la entelequia. La entelequia era la energía o el rayo divino de Zeus que le daba vida a los seres vivos, o si no, el alma, según el concepto cristiano, que era el soplo divino que Dios le daba a la materia para convertirlo en ser vivo. Posteriormente, con las investigaciones y todo lo que nosotros conocemos, ¿de acuerdo? Esto ya fue definido como un conjunto de reacciones químicas que forman parte básicamente de nuestra estructura. Conjunto de reacciones químicas que nosotros sabemos que se van a producir a nivel del citoplasma, que van a convertir la materia en energía y esa energía nos sirve biológicamente para crecer y reproducirnos. Metabólicamente hablando, hay dos tipos de reacciones, las reacciones catabólicas y las reacciones anabólicas. Las reacciones catabólicas son reacciones que destruyen, que rompen, que degradan moléculas, ¿de acuerdo? En cambio, las reacciones anabólicas son reacciones que crean, que construyen y que forman moléculas, ¿de acuerdo? Muy bien, miren esto. El catabolismo es un proceso de degradación. ¿Qué significa eso? Degradar significa romper, destruir, ¿de acuerdo? Va a destruir moléculas grandes y va a producir moléculas pequeñas. En cambio, el anabolismo significa formar, crear, construir. Va a construir moléculas grandes a partir de moléculas pequeñas que nosotros llamamos monómeros, se podría decir. Entonces, ahí tienes la particularidad. El catabolismo degrada, destruye, y el anabolismo crea o construye. Ahora, este cuadro que está acá te va a servir bastante para poder diferenciar. Ahí estás diferenciando al anabolismo del catabolismo. El anabolismo es un proceso metabólico que construye moléculas que el cuerpo necesita. Requiere energía, o sea, captura energía. Es un proceso endergónico. Algunas hormonas anabólicas, ahí las tienes al estrógeno, a la testosterona, a la insulina y a la hormona del crecimiento. Por ejemplo, el estrógeno y la testosterona son hormonas, pero ¿de qué tipo? Estrógeno y testosterona, ¿qué tipo de hormonas son? A ver, ¿quién me lo dice? Estrógeno y testosterona, muchachos. Sexuales, excelente, Edward. Son hormonas sexuales y son las que básicamente van a hacer la diferencia entre hombre y mujer. Y estas hormonas, por ejemplo, en los estrógenos, en las mujeres, ayudan a la formación de tejido adiposo para formar las formas femeninas, y la testosterona en los hombres ayuda a la formación de músculo y a la formación de huesos mucho más gruesos y consistentes. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, ahí tienes las hormonas. La insulina, acá está la insulina, pero quiero que entiendan una cosa con respecto a la insulina. Ustedes conocen a la insulina, ¿para qué sirve? Para que las células absorban
Ay, no me acuerdo. A ver, piensen. ¿Para qué sirve la insulina? Para que solo ¿En los... qué casos han visto la insulina? Para bajar el azúcar. Ya, para regular la glucosa, no el azúcar, hay que decirlo ya No, con sí, la propiedad. glucosa. Para regular la glucosa que tenemos en la sangre. Glucosa que tenemos en la sangre. Se supone que cuando nosotros comemos carbohidratos o cualquier otro tipo de alimento, nosotros vamos a aumentar la cantidad de glucosa en la sangre. Entonces, vamos a tener una cantidad de glucosa. Lo mínimo que debemos tener es 110 miligramos por cada decilitro de sangre. Pero cuando comemos, vamos a tener cerca de 200, 300 o 400 miligramos, o sea, una gran cantidad. Viene la insulina y lo reduce. ¿Y qué hace? Coge a la insulina, coge a la glucosa. ¿Y qué hace con la glucosa? A ver, ¿cómo reduce los niveles de glucosa? ¿Qué hace la insulina con la glucosa? A ver, piensen. ¿Qué saben o qué recuerdan o qué les han contado? ¿Qué hace la insulina con la glucosa? Lo regulo. Ustedes me han dicho que lo reduce, pero ¿qué hace? Lo destruye, la guarda, la bota, ¿qué hace? ¿Cómo se imaginan ustedes ese proceso? A ver, ¿quién me ayuda? Lo anaboliza, pues. ¿Fuerte? Lo anaboliza, digo. Lo anaboliza. ¿Y ahí cómo hace? Pues, ¿qué hace? ¿Qué forma? ¿Qué produce? ¿Qué saben? ¿Qué conocen de eso? ¿Nada? Díganmelo de frente y así avanzamos. ¿Qué saben de eso? A ver, muchachos, ¿nadie? Lo transforma en grasa, no necesariamente. No necesariamente. Te cuento el asunto, escúchame. Cuando tú tienes demasiada glucosa en la sangre, la insulina empieza a levantarse. Y cuando la insulina empieza a aumentar, la insulina es una hormona que abre las puertas de la célula y obliga a la célula a capturar glucosa. O sea, mete a la glucosa dentro de la célula. Y la célula, cuando tiene una gran cantidad de glucosa, lo que hace inmediatamente es convertirla en una molécula que nosotros llamamos glucógeno. Glucógeno, o sea, la insulina ayuda a la formación de glucógeno, coge a la glucosa y obliga a la formación de glucógeno. ¿Y dónde lo forma? Generalmente en el hígado y en el músculo. Los músculos se encargan de atrapar grandes cantidades de glucógeno y el hígado también grandes cantidades de glucógeno. Esa es la función, por eso es que decimos que la insulina es anabólica, porque ayuda a la formación del glucógeno. A este proceso se le llama glucogénesis, la famosa glucogénesis. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Ahora, hay ejercicios anabólicos que te ayudan a formar moléculas dentro de tu cuerpo, generalmente la formación de músculo. Los aminoácidos se van a convertir en proteínas, la glucosa se convierte en glucógeno y los ácidos grasos forman triglicéridos o grasas. Ahí tienes el anabolismo. El catabolismo es todo lo contrario, de un proceso metabólico que descompone, rompe o destruye moléculas grandes en moléculas más pequeñas. Es un proceso que libera energía, por lo tanto es exergónico, ¿de acuerdo? Hormonas como la adrenalina, el cortisol, el glucagón y las citoquininas son las que van a ayudar a la destrucción de moléculas. La adrenalina es una hormona importante. Díganme, ¿en qué momento producen ustedes adrenalina? Cuando te asustas. Cuando te asustas, solamente en procesos de susto nada más. Cuando estás en peligro nada más. Cuando estás en un deporte extremo. En deporte extremo ya, en deporte extremo. Deporte extremo sí lo acepto, ¿de acuerdo? ¿Algo más? Deporte extremo, ¿qué más? Cuando te excitas, puede ser. Excitación. ¿La excitación produce adrenalina? Sí, en cierto modo, sí, porque la excitación te está obligando a producir una mayor cantidad de energía, sí, ¿está bien? Sí. Nervioso, muy bien. Cuando tienes problemas a nivel del sistema nervioso, por ejemplo, ¿el estrés puede generar adrenalina? ¿Sí o no? Sí, muy bien. ¿Y ustedes se estresan a cada rato? ¿La ira? Sí, más o menos. ¿Se pueden estresar constantemente? ¿Sí o no? Sí. En la casa, estamos en casa, por ejemplo, ahorita, con este tipo de la pandemia que hemos estado el año pasado encerrados, muchos de ustedes de repente han estado estresados porque no pueden salir, están encerrados en casa viendo lo mismo todos los días. Lógicamente que eso te lleva a una situación de estrés. Problemas en casa, de repente problemas, discusiones familiares,
problemas entre hermanos, entre papá y mamá, qué sé yo, lleva el estrés. Un pariente enfermo te pone preocupado, te estresa. Si estuvieran hablando de una vida normal, o sea, si habláramos de una vida normal antes de una pandemia, a ustedes les estresaba cuando llegaban, por ejemplo, a fin de mes o a fin de bimestre y tenían que presentar cuadernos, tenían que presentar tareas, o tenían que exponer, o tenían que dar examen. Eso los estresaba. Ustedes ahorita estamos empezando un ciclo, pero cuando termine el ciclo, ustedes van a tener la visión y van a estar cada vez más cerca de dar un examen de admisión. Eso los va a estresar. Y entonces van a producir adrenalina, van a tener el cuerpo lleno de adrenalina. Y la adrenalina es una hormona típicamente catabólica. ¿Qué hace? Te degrada, te va a sacar toda la energía que tú tienes guardada para que el cuerpo esté preparado para cualquier proceso que se vaya a dar. Dicen que la adrenalina es la que nos salva la vida, porque es la que nos mantiene alerta, la que nos mantiene con energía. Una persona totalmente estresada y que esté llena de adrenalina, por ejemplo, ni siquiera siente el dolor en el momento en el que está allí actuando o está en el proceso. De repente está llena de adrenalina y está peleando o tiene algún tipo de agresión. No siente ni el dolor o golpea y ataca. Ya después vienen los problemas de dolor, porque en ese momento la adrenalina te llena de energía y se produce todo el efecto. Entonces, ese es un dato importante, porque la adrenalina la producimos constantemente y es una molécula o es una hormona catalizadora. Por eso se habrán dado cuenta que las personas que están en estrés constante, que se someten a estrés constante, las ven más delgadas, como que pierden peso, ¿de acuerdo? Porque empiezan a gastar las grasas que tienen dentro. Con esto, segurito que todas las chicas van a querer estar estresadas para empezar a bajar de peso, más que seguro, ¿de acuerdo? Todas quieren estar estresadas para bajar de peso, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya les di el secreto y ahora todas van a estar estresadas por ahí. Bien. La mejor dieta, andar estresadas, no se pasen, muchachas, ¿eh? Muy bien, ahora, hay ejercicios catabólicos. Los que van a los gimnasios o los que iban a los gimnasios saben que hay ejercicios catabólicos que ayudan a quemar grasas, ¿de acuerdo? Y a liberar calorías. Y, por ejemplo, mediante un proceso catabólico, las proteínas se destruyen liberando aminoácidos. El glucógeno se rompe liberando glucosa. Y las grasas, que son los triglicéridos, se rompen liberando ácidos grasos. Entonces, ahí tienes el anabolismo y el catabolismo, las dos reacciones más importantes. Sigamos. Se ha descubierto, o bueno, se sabe que hay otra ruta metabólica que no se maneja mucho, pero que tenemos que mencionarla, porque de todas maneras está dentro de los procesos. Cuando tú destruyes una molécula, esta molécula libera energía, pero también libera ciertas moléculas que no van a ser utilizadas. Esas moléculas que no van a ser utilizadas pueden ser reutilizadas por tu célula en otro proceso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién se encarga de llevar estas moléculas de una reacción a otra? O sea, ¿quién comunica el catabolismo con el anabolismo? Lo comunican las reacciones anfibólicas. Anfibólico viene de anfi, de que vive o que puede comunicar dos procesos diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, coge a las moléculas que se han liberado de un proceso catabólico y lo transportan hacia un proceso anabólico. ¿Para qué? Para producir básicamente nuevas moléculas. O sea, es comunicante. Entonces, con esto terminamos y decimos, las reacciones metabólicas son de tres tipos. Las catabólicas que destruyen, las anfibólicas que comunican y las anabólicas que crean. ¿Queda claro? Entonces ahí tienes a tus tres reacciones metabólicas. Punto, muchachos. Vamos con la siguiente. Reproducción. A ver, muchachos, ¿qué les puedo contar yo que ustedes ya no hayan investigado de la reproducción? Ustedes son expertos en reproducción. Tienen un PhD en reproducción. Son magísters en reproducción. ¿De acuerdo? Todo lo que tienen ustedes almacenado en su celular son las pruebas reales de que ustedes están expertos en reproducción. Muy bien, muchachos, les cuento. La reproducción en términos biológicos es la característica que permite mantener, ¿qué es eso todavía? Preguntan, se pasan ustedes, ¿ah? La reproducción es una de las características que permite mantener a la población, mantener a la especie. Si una especie pierde su capacidad de reproducción, se extingue, tiende a desaparecer. Entonces, la reproducción permite mantener a la especie, mantener las características de la especie.
en la naturaleza. Por eso es importante la reproducción. Sabemos que hay dos mecanismos, una reproducción asexual y una reproducción sexual. La reproducción asexual, básicamente, basta y sobra con un solo progenitor. En la reproducción sexual, vamos a necesitar dos progenitores que van a participar del proceso. Características. La reproducción asexual, ¿de acuerdo? La reproducción asexual participa un solo progenitor, no participan células sexuales, ¿de acuerdo? No hay gametos, en este caso no hay óvulos ni espermatozoides, no hay variabilidad genética. Lógico, ¿cómo va a haber variabilidad si solamente está participando un solo individuo? El número de descendientes es abundante. Siempre la reproducción sexual trae bastantes descendientes. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida de estos individuos es muy pobre, muy poca. ¿Por qué? Porque generalmente los padres no los cuidan, colocan los huevos o se dividen y generan una gran cantidad de individuos y los dejan a su suerte. Muchos de estos individuos sirven de alimento a otros individuos y muy pocos son los que llegan a la edad reproductiva para generar nuevos individuos. Por eso se aseguran de que por lo menos un pequeño porcentaje llegue a la edad adulta produciendo una gran cantidad de descendientes, ¿de acuerdo? ¿Y dónde vemos este tipo de reproducción? Generalmente lo encontramos en organismos unicelulares. Esto nos lleva a pensar que esto se da en bacterias, se da en protozoarios, se da en algas y se da en hongos unicelulares. ¿De acuerdo? Espérate. Pero hay excepciones. Hay ciertas excepciones. Los caracoles no se reproducen de manera asexual. Los caracoles sí tienen reproducción sexual. La diferencia es que son hermafroditas y solamente hay un individuo. Claro, son hermafroditas, pero tienen órganos sexuales y tienen células. Y son hermafroditas insuficientes porque necesitan de otro caracol para poder reproducirse. Así que eso no significa que sea asexual. Asexual lo podemos encontrar en las plantas. Cuando tú las siembras de un tubérculo, de un bulbo, ¿de acuerdo? De un rizoma o de un pequeño pedazo del tallo, ¿de acuerdo? Siembras a la planta, esa es una reproducción asexual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo encontramos también en ciertas plantas y en algunos organismos animales inferiores, como las esponjas y las medusas o las hidras, que se reproducen también de forma asexual. Sexual. La reproducción sexual participa participan dos progenitores por lo general. Participan células sexuales, en este caso los llamados gametos, como el óvulo y el espermatozoide. Acá sí hay gametos, ¿de acuerdo? Hay variabilidad genética. ¿Por qué hay variabilidad? Porque la mamá y el papá vienen de familias diferentes, no vienen de la misma familia. Entonces traen caracteres diferentes y cuando se juntan van a mezclar estos caracteres y van a dar origen a nuevas características. Por eso dice que hay variabilidad genética. El número de descendientes es escaso. La reproducción sexual que se da en organismos vertebrados, por ejemplo, la cantidad de individuos que se reproducen van disminuyendo conforme se va aumentando la especialización. Por ejemplo, si nosotros vemos esto en organismos inferiores, ¿de acuerdo? Hay reproducción sexual, colocan huevos, ¿de acuerdo? Y se van a producir una gran cantidad de huevos. El erizo produce gran cantidad de huevos, la estrella también. Pero cuando entramos a los peces también colocan huevos y van a producir una gran cantidad de pequeños peces. Pero después, cuando pasamos a los anfibios, a los reptiles, los anfibios también van a producir bastante cantidad de huevos, pero después cuando llegamos a los reptiles, ¿de acuerdo? Ahí vamos a ver cómo ya va disminuyendo. Las tortugas producen una menor cantidad de huevos, ¿de acuerdo? Y las serpientes también, y los demás individuos también van a producir menor cantidad de huevos. Luego las aves también van a producir reproducción sexual y van a producir huevos, algunos 4, 5, 3 huevos, no más. Y luego entramos a los mamíferos. Los mamíferos inferiores van a producir una mayor cantidad de descendencia,
podemos encontrar hasta 4, 5, 6, 7, ¿de acuerdo? Por cada etapa de reproducción. Pero conforme van aumentando, la cantidad de hijos va descendiendo. Por ejemplo, en los mamíferos más superiores, básicamente va a haber una sola cría, máximo 2, una cría o máximo 2, ¿de acuerdo? Y entonces, lógicamente, crían mejor y cuidan mejor a las crías para evitar que éstas mueran, porque tienen muy poca cantidad de probabilidad de volver nuevamente a reproducirse rápidamente. Entonces, eso es las características de este proceso de reproducción. Entonces, ya tenemos la reproducción sexual y asexual. ¿De acuerdo? Vamos. ¿Qué es la irritabilidad? Acá me voy a detener un ratito, escúchame. Los seres vivos responden a estímulos. Los seres vivos responden a estímulos. ¿De acuerdo? Seres vivos responden a estímulos. Ahora escúchame un ratito. Hay dos formas de responder al estímulo. Dos formas de responder al estímulo. Tenemos, hay un estímulo que se responde inmediatamente y hay otro estímulo que se responde a largo plazo. Cuando hablamos de la irritabilidad, es la respuesta que se da frente a un estímulo, pero de manera inmediata, en el instante. ¿De acuerdo? En el instante vas a tener que dar la respuesta. A eso se le llama irritabilidad. En cambio, cuando tú das una respuesta a largo plazo, estamos hablando de adaptación. Te voy a con el ejemplo. La irritabilidad son estímulos físicos o químicos que van a estimular y va a haber una respuesta inmediata en el cuerpo. Por ejemplo, cuando hay demasiada luz, se cierra tu pupila. Cuando hay muy poca luz, se dilata la pupila. Cuando hace frío, los músculos que están pegados a tus poros se contraen y te forman la piel de gallina. Cuando hay mucho calor, se produce la abertura de los poros y la secreción de sudor. ¿Qué más? Cuando tú hueles algo, hueles el aroma de alguna comida muy rica, tu boca inmediatamente se llena de saliva. ¿Qué está pasando? Has producido básicamente un estímulo e inmediatamente tu cuerpo ha respondido. En ese instante, en ese momento, no se ha demorado. En cambio, la adaptación es una respuesta a largo plazo. El estímulo está, pero el cuerpo tiene que ir adaptándose poco a poco. A ese proceso le vamos a dar el nombre de adaptación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿esto qué pasa? Normalmente cuando hablamos de una población, esta población está en un ambiente donde hay una buena cantidad de luz, una buena cantidad de agua, una buena cantidad de suelo, hay espacio y se pueden reproducir de forma tranquila. ¿Estamos de acuerdo? Se van a reproducir de forma tranquila. Pero ¿qué pasa si algo de eso cambia? Cambia el clima, cambia la cantidad de luz y de repente el alimento que tú consumías de manera normal ya no existe. Entonces tú como población tienes la capacidad de decir, o me adapto o me desaparezco. Si me adapto, voy a buscar otra forma de alimento para continuar. Pero si no, voy a tender a desaparecer porque no voy a tener con qué alimentar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo te hago una consulta. Mira, vamos a dar el ejemplo de cómo creemos que se ha formado un cactus. Los cactus. Sí conoces un cactus, ¿cierto? Un cactus es una planta que tiene el tallo verde, no tiene hojas y está lleno de espinas, lleno de espinas. Entonces yo te pongo el siguiente ejemplo. Trata de imaginártelo, por favor. Tienes un ambiente donde hay una buena cantidad de luz, una buena cantidad de agua, una buena cantidad de suelo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese ambiente están creciendo una gran cantidad de vegetales normales. Pero de un momento a otro, el clima empieza a cambiar. El clima se hace cada vez más caliente, más cálido, empiezan a escasear las lluvias, ¿de acuerdo? Y no hay agua. Y lógicamente se está convirtiendo en un ambiente desértico, porque no hay una buena cantidad de agua y hay mucho calor y mucha temperatura. Las plantas, frente a ese cambio, van a tener dos opciones, o se adaptan o desaparecen. Muchas plantas, como no tienen la carga genética para hacerlo, tienden a desaparecer. Pero, por ejemplo, las plantas que dieron origen al cactus empezaron a cambiar para tratar de adaptarse. ¿Qué hicieron primero? Lo primero que hicieron es darse cuenta que las hojas son las que se encargan de perder la mayor cantidad de agua de una planta. La planta absorbe agua, pero esta planta
Pierde agua a través de la transpiración y la evaporación. Transpiración y evaporación. Entonces, lo primero que dijeron fue, no, tenemos que perder las hojas, porque si no vamos a perder agua en grandes cantidades. Entonces, empezaron a perder las hojas y empezaron a transformar las hojas en espinas. Por eso el cactus tiene espinas. Seguimos. Pero después de eso vino un problema. Si yo pierdo las hojas, ¿quién se va a encargar de realizar fotosíntesis? Porque las hojas son las que tienen la función de producir fotosíntesis. Entonces, las que se adaptaron, los cactus que se adaptaron, se dieron cuenta que la única opción era de que el tallo tome la función de la hoja. Por eso es que el tallo es verde. El tallo de un cactus es verde porque tiene clorofila y ahora cumple la función de la hoja. ¿De acuerdo? Ahora, pero tenemos otro problema. Hay poca agua, es escasa. El agua que tenemos es bien escasa. Casi llueve muy poco y tenemos que tratar de mantenernos vivos porque tenemos que tener agua. ¿Cómo hago para mantener o almacenar agua en mi cuerpo? Empieza a acumular agua en su estructura. Por eso es que los tallos tú los ves gruesos y cuando tú los cortas encuentras un cierto tipo de coloide en su interior y ese coloide tiene una gran cantidad de agua. Esto no se ha hecho de un día para otro. Esto se ha ido haciendo paulatinamente, progresivamente, y ha ido cambiando poco a poco. Y así las especies más adaptadas han llegado a ese proceso. Creo que ahora sí, ¿ya me entiendes? Eso es una adaptación. No. Adaptación es una arma que usa el ser vivo para evolucionar. La adaptación son todos los cambios que se van a dar en la población y si los cambios son buenos, evoluciona. Si los cambios son malos, desaparece. ¿Entiendes ahora? La evolución utiliza a la adaptación como un arma. Si los cambios que estás produciendo te permiten mantenerte vivo, ya, entonces ya evolucionaste, ya has generado una nueva especie. Pero si los cambios son malos, definitivamente vas a tender a desaparecer. Creo que lo entendimos hasta ahí. ¿Ya lo tienen? Entonces ya saben cómo responden los seres vivos a los cambios. De manera inmediata se llama irritabilidad y de manera mediata a largo plazo lo llamamos adaptación. ¿Qué es homeostasis? Homeostasis es el equilibrio interno que tenemos todos los seres vivos. Nosotros estamos formados por moléculas y elementos y vamos a tener órganos y sistemas que funcionan coordinadamente. Si por algún motivo nosotros, básicamente, aumentamos moléculas o perdemos moléculas, aumentamos células o perdemos células, lógicamente estamos perdiendo nuestro equilibrio y al perder nuestro equilibrio podemos enfermarnos. Homeostasis es un estado de equilibrio interno. Te pongo un dato. Tú debes tener una cantidad de glucosa en tu cuerpo. Si tienes más glucosa, estás entrando en un proceso diabético. Eso es una enfermedad. Tú debes tener una cantidad de oxígeno que se le llama saturación de oxígeno en tu cuerpo. Eso lo hemos entendido ahora y todo el mundo sabe esto por el COVID. Debemos tener cerca de un 98-99% de saturación de oxígeno en el cuerpo para estar bien. Si empezamos a bajar, eso nos puede llevar a la muerte y nos puede causar un daño irreparable. Entonces, si nosotros empezamos a perder la cantidad de oxígeno normal, que es lo que nos mantiene en homeostasis, definitivamente vamos a poder morir si es que no tenemos el tratamiento adecuado. Tú tienes una cantidad de células en tu cuerpo. ¿Qué pasaría si por ahí empieza a presentarse una masa anormal de células? Masa anormal, una masa de células que se va a empezar a producir de manera anormal. Tú lo llamas a eso tumor. Eso es un tumor. Y el tumor lo podemos llamar tumor maligno o tumor benigno, pero es un acúmulo de células anormales. Has perdido tu equilibrio acerca de la cantidad de células. ¿Estamos de acuerdo? Eso es perder la homeostasis. Punto. Crecimiento. Crecer es aumentar. Tenemos que aumentar en algo, ¿de acuerdo? Entonces, el crecimiento es el incremento o el aumento de ciertas estructuras en nuestro cuerpo. Cuando nosotros decimos crecimiento de un organismo unicelular, mira acá, esa célula se está dividiendo en dos. Entonces, cuando la célula se divide en dos, la célula va a tener la mitad de su citoplasma y va a tener la mitad de sus organelas.
para que esa célula vuelva a dividirse, tiene que crecer, o sea, tiene que aumentar su citoplasma y tiene que aumentar sus organelas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí tienes el dato. Cuando crece una célula, está incrementando básicamente su citoplasma o incrementando sus organelas, célula. Pero tú, por ejemplo, no eres un organismo unicelular, tú eres un organismo pluricelular. Tú te has formado de la unión del óvulo y del espermatozoide que ha formado un huevo o cigoto, ¿de acuerdo? Ahora, ese huevo o cigoto es una célula, una célula. Entonces, tú fuiste una célula en un primer momento. Esa célula empezó a dividirse, 2 células, 4 células, 8 células, 16 células, 32 células, y has llegado a un estado llamado mórula. Un estado llamado mórula, ¿de acuerdo? La mórula da origen después a la blástula, y la blástula da origen a la gástrula. Cuando llegamos a la gástrula, nos damos cuenta de que se han formado 3 capas de células, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y de cada una de estas capas se van a formar y se van a diferenciar tejidos. El ectodermo produce tejido epitelial y tejido nervioso. El mesodermo produce tejido epitelial, tejido conectivo y tejido muscular. Y el endodermo produce tejido epitelial. Entonces, fíjate cómo las células han seguido dividiéndose, han formado tejidos. Estos tejidos se van a organizar formando órganos y se van a organizar formando sistemas el individuo. Y si tú quieres crecer por lógica, tienes que dividir a las células aumentando tu número de células. Eso es lo que produce crecimiento en tu cuerpo. ¿Se acabó? Ahí tenemos el dato, muchachos. Crecimiento. Movimiento. Los seres vivos se mueven. Para definir el movimiento, te voy a decir que hay 2 tipos. El movimiento lo puedes definir bajo 2 conceptos. Orientación y o desplazamiento. Orientación y o desplazamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Los animales se mueven por desplazamiento. Su cuerpo está básicamente organizado con músculos, huesos y otras estructuras que le permiten desplazarse de un punto a otro, de que les permiten moverse de un punto a otro, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de movimiento por desplazamiento en los animales. Y este movimiento puede ser correr, reptar, volar, nadar, trepar, etcétera, ¿de acuerdo? Estamos hablando de movimiento a nivel de animales. En vegetales, el movimiento tiene otro nombre. Lo llamamos tropismo. ¿Y qué es el tropismo? El tropismo es un movimiento de orientación y crecimiento hacia un estímulo. El tropismo es un movimiento de orientación y crecimiento hacia un estímulo. El tropismo puede ser estimulado por 3 factores. La luz, en este caso, si hablamos de la luz, es el fototropismo. El agua, que es el hidrotropismo, y el suelo, que es el geotropismo. Se habla de 2 tipos de tropismo. Positivo, si te acercas hasta el estímulo, y negativo, si te alejas del estímulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lógica, díganme ustedes qué tipo de fototropismo tiene el tallo y la hoja. ¿Qué tipo de fototropismo tiene el tallo y la hoja? A ver, ¿qué tipo de fototropismo? ¿Positivo o negativo? ¿Quién me ayuda? Positivo, muy bien, porque se acerca y crece hacia la luz. Muy bien. Díganme qué tipo de geotropismo tiene la raíz. Geotropismo, positivo, muy bien. Díganme qué tipo de hidrotropismo tiene el tallo. Tallo, Negativo. hidrotropismo. ¿Fuerte? Negativo. ¿Por qué? Porque el tallo tiene que crecer y no se acerca a las fuentes de agua. Exacto, muy bien, se aleja de las fuentes de agua. Normalmente cuando nosotros regamos una planta, echamos agua al suelo y el agua se absorbe por la raíz, pero el tallo siempre crece en contra, se va en contra de este proceso. Entonces ahí tenemos a
el geotropismo, fototropismo e hidrotropismo. Ya tenemos el dato y ya lo pueden diferenciar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, muchachos, ¿hay movimiento celular? Sí. ¿Las células se pueden mover independientemente? Sí. ¿Cómo se llama a este movimiento? Taxia. Es la famosa taxia. A la taxia la definimos como un movimiento de orientación y desplazamiento. Movimiento de orientación y desplazamiento que se da en las células. Este movimiento puede darse por dos estímulos. Por la luz lo llamamos fototaxia y por sustancias químicas la llamamos quimiotaxia. En la naturaleza hay células de vida independiente como protozoarios, como algunas algas que tienen la capacidad de moverse hacia un estímulo determinado, ¿de acuerdo? O puede ser una sustancia química o una señal luminosa. Pero hay otro dato importante. Una pregunta, ¿en tu cuerpo habrá alguna célula que se mueva de manera independiente? Por favor, ¿en tu cuerpo habrán células que se muevan de manera independiente? Por favor, no me vayan a decir sangre, porque la sangre no se mueve sola. La sangre se mueve porque el corazón la impulsa, ¿de acuerdo? Cuando el corazón se detiene, la sangre no se mueve. Pero ¿hay alguna célula que se pueda mover independientemente, sin necesidad del impulso cardíaco, que se mueva, que atraviese tejidos y que se mueva dentro de nuestro cuerpo? ¿Hay células así? ¿Seguros que no? Piensen bien. Muy bien, glóbulos blancos y esperma. Muy bien. Colocaron glóbulos blancos y su compañera habló del esperma. Primero te voy a hablar de los glóbulos blancos. Dentro de los glóbulos blancos, nosotros conocemos que hay células que pertenecen al mecanismo de defensa del cuerpo. Mecanismo de defensa del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Cuál de los glóbulos blancos puede moverse? Exacto, muy bien, lo dijiste. Puede moverse a través de los tejidos para producir la defensa. ¿Me escribiste, Joel? ¿Cuál era? ¿Puedes volverlo a escribir, por favor? ¿Eran los? A ver, lo escribiste. No sean cobardes, escríbanlo de nuevo. Macrófagos, muy bien, los macrófagos, excelente, los macrófagos. Los macrófagos son un tipo de glóbulos blancos. Los macrófagos se forman de los monocitos. Los monocitos son los glóbulos blancos que tienen un gran núcleo, que tienen la particularidad de ser estimulados cuando las células son dañadas. Cuando un tejido está dañado, libera sustancias químicas que viajan hasta la sangre, estimulan a los monocitos y estos monocitos cuando salen se unen a otro monocito y forman al gran macrófago, ¿de acuerdo? Forman al gran macrófago. Estos macrófagos son las células que van a permitir la defensa de nuestro cuerpo. Cuando tú tienes una herida en la piel, por ejemplo, esta herida en la piel libera sustancias químicas, estimulan a los monocitos salen y se unen entre ellos formando los macrófagos y el macrófago se mueve hacia la zona de la herida. Una vez que ha llegado a la zona de la herida, el macrófago lo que hace es empezar a comer todo lo extraño que está allí. Empieza a comer virus, bacterias, protozoarios o lo que haya entrado por la herida para defendernos. Estas células se mueven independientemente. Su compañera nos dijo los espermatozoides, es verdad. Los espermatozoides, cuando se produce una relación sexual, se quedan a nivel de vagina, pero por allí tienen que subir por el útero. Una vez que suben al útero, llegan hasta la trompa de falopio, y una vez que llegan a la trompa de falopio, van a buscar al ovocito, van a ver de dónde viene el ovocito. Y una vez que lo encuentran, lo fecundan. Pero para llegar hasta ahí han tenido que seguir señales químicas que son señales hormonales que le indican el camino para desplazarse. Entonces, fíjate, sí hay taxias en nuestro cuerpo, sí existen taxias en nuestro cuerpo. Se acabó el muchacho. Punto. Organización. Nosotros, los seres vivos, estamos organizados a través de 3 niveles. El nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. 3 niveles, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. El nivel químico lo consideran, miren esto, acá está un dato para que lo puedan entender. A algunos les gusta ver estas figuritas y así se sienten más cómodos. El nivel subatómico forma el átomo forma la molécula forma a las organelas celulares forman a la célula
la célula forma al individuo, el individuo forma a la población forma a la comunidad forma al ecosistema, y el ecosistema forma a la biosfera. Creo que estamos todos de acuerdo. Entonces ya tenemos el dato. Ahora vamos a describir cada uno de ellos. El nivel químico, es el primer nivel, y lo llamamos el nivel abiótico, un nivel sin vida, nivel abiótico, sin vida. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué? Porque acá no hay reacciones metabólicas, solamente son estructuras moleculares que forman parte del ser vivo. Entonces, el nivel abiótico, sin vida, empieza con las partículas subatómicas. ¿Quiénes son las partículas subatómicas? Protones, neutrones y electrones. Protones, neutrones y electrones. ¿De acuerdo? Entonces, estas partículas se unen formando al átomo. El átomo se une formando a las moléculas. Y dentro de las moléculas vamos a describir dos tipos. Las micromoléculas, que son las moléculas inorgánicas, y las macromoléculas, que son las moléculas orgánicas. ¿De acuerdo? Cuando las macromoléculas se unen, forman a las supramoléculas. Y ya las supramoléculas están formando estructuras de una célula, como la membrana celular, como los ribosomas, como la pared celular, por si acaso. Bien. Cuando ya tenemos a los agregados supramoleculares, podemos entrar a la siguiente etapa, que es el nivel biológico. El nivel biológico es el nivel biótico, nivel con vida, porque aquí ya encontramos metabolismo, ya hay reacciones metabólicas. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es la célula, porque las estructuras supramoleculares se asociaron formando a la célula. La célula es la unidad fundamental de todo ser vivo, ¿de acuerdo? El conjunto de células forma el tejido, el conjunto de tejidos forma al órgano, el conjunto de órganos forma al sistema, y cuando los sistemas se organizan, aquí está, mira, vamos desde el átomo, molécula, llegamos hasta el tejido o sistema, cuando reunimos a todos los sistemas, lo organizamos y formamos un organismo. Este organismo ya tiene función, ya tiene unas características. Aquí nos detenemos un rato y te digo, hay organismos unicelulares y hay organismos plurales. Los unicelulares se quedaron en nivel célula, pues ahí quedaron, formaron ni tejidos, ni órganos, ni sistemas. Pero hay organismos pluricelulares como nosotros, que sí estamos formados por células, tejidos, órganos y sistemas. Y todo eso forma un organismo completo. Muy bien. Hasta ahí acaba el nivel biológico. Ahora entramos al nivel ecológico. En el nivel ecológico vamos a ver la relación que existe entre los seres vivos y su medio ambiente. Pero para empezar, el nivel más bajo a nivel ecológico es la población. ¿Qué es una población? Es el conjunto de organismos semejantes. Conjunto de organismos semejantes. Estos organismos semejantes que viven, claro, está bien. Los llamamos de la misma especie, ¿de acuerdo? De la misma especie. Estos organismos de la misma especie o organismos semejantes van a tener la capacidad de poder reproducirse. Se reproducen, ¿de acuerdo? Se reproducen. ¿Estamos? Y están en un lugar determinado. ¿De acuerdo? Organismos con características semejantes tienen la capacidad de reproducir y están en un ambiente, en un tiempo determinado, en un espacio y tiempo determinado. Espacio y tiempo determinado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Estamos hablando de una población. Ahora, cuando a esta población la reúno con otras poblaciones de diferentes especies, cuando a esta población yo la reúno con poblaciones de diferentes especies, estoy formando la comunidad. Estoy formando la comunidad. ¿Estamos de acuerdo? La comunidad es el conjunto de poblaciones de diferentes especies en un mismo lugar y en un mismo tiempo. Ahora, cuando yo estudio a esa comunidad, en relación al medio ambiente donde se está desarrollando, voy a hablar de un ecosistema. ¿De acuerdo? Los ecosistemas vienen a ser la relación que existe entre esa comunidad con su medio ambiente. ¿De acuerdo? ¿Qué es el bioma? Bioma es sinónimo de comunidad.
Bioma es sinónimo de comunidad. ¿De acuerdo? El bioma es sinónimo de comunidad, porque es el conjunto de todos los seres vivos, el conjunto de la flora y fauna, o sea, todos los seres vivos que están ocupando un determinado ecosistema. Ahora, biosfera y ecosfera son básicamente sinónimos. La ecosfera es el conjunto de ecosistemas del planeta, conjunto de ecosistemas de la Tierra, ¿de acuerdo? Y la biosfera, claro, todo el conjunto de ecosistemas. Y la biosfera es la esfera viva. ¿Qué es la esfera viva? La biosfera es cuando vemos al planeta como un conjunto. Recuerda que el planeta, bueno, cuando hablamos de la Tierra, ustedes lo deben haber estudiado en geografía, están hablando de la hidrosfera, de la geosfera y de la atmósfera, ¿cierto? Eso sí lo han visto. La atmósfera es la parte gaseosa, la geosfera es la tierra sólida y la hidrosfera es el océano. Ya. En esos ambientes, ¿dónde hay vida? ¿Hasta dónde hay vida? Acuérdense que la atmósfera, hasta a una altura determinada hay vida. Más arriba no, porque no hay oxígeno. En la hidrosfera, hasta cierta profundidad hay vida. Más abajo no, porque las condiciones no son adecuadas. Entonces, si tú formas una esfera, considerando esos límites, estás formando la biosfera. ¿Estamos? Formas la biosfera. Y así te ubicas y vas a entender cuál es la diferencia entre biosfera y ecosfera. En realidad vienen a ser casi semejantes, solamente que la biosfera es la parte del planeta donde encontramos seres vivos y la ecosfera es el conjunto de todos los ecosistemas que forman parte del planeta o del sistema de la Tierra. Creo que hasta ahora sí. Y con esto creo que estamos acabando. Mira, ahí tienes al organismo, población, comunidad, ecosistemas y biosfera. ¿De acuerdo? Y acá lo tienes. Átomo forma la molécula forma la célula forma el tejido forma el órgano forma el sistema forma el individuo forma a la población forma a las comunidades forman los ecosistemas y los ecosistemas forman la biosfera. ¿Se acabó? Ahí tienes los datos y ahí tienes las características. ¿De acuerdo? Estos son los niveles de organización de los seres vivos. Hasta aquí hemos acabado de hablar todos los niveles de organización. Por eso les decía, no puedo hacerlo en la clase pasada porque era bastante. Y habían cosas que teníamos que explicar y en que ustedes puedan entender. Y correrla no tenía sentido. O sea, hacerlo corrido no les iba a servir de mucho. Porque al final iban a salir más mareados. Entonces, ahora creo que por lo menos lo hemos hecho con paciencia y la mayoría de ustedes ya está entendiendo las principales características de los seres vivos. Empezamos este capítulo, muchachos. Empezamos este capítulo. ¿Cuál es este capítulo? Bioquímica. ¿Qué estudia la bioquímica, muchachos? La bioquímica estudia la estructura química y las reacciones químicas que forman parte de los seres vivos. La estructura química y las reacciones químicas que forman parte de los seres vivos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que quiero que recuerden, lo más importante. En términos químicos, quiero que me ayuden. Si yo te pregunto, en términos químicos, ¿cómo estás tú formado? O sea, ¿cómo estás formado tú en términos químicos? A ver, ¿cuál es tu estructura química? A ver, muchachos, ¿cuál es la estructura química que forma parte de un ser vivo? Ya, átomos está más cerca. Ya está, déjalo ahí. Aguirre, la que escribió hace antes, un poquito antes, me diste la respuesta. En términos químicos, estamos formados, no fue esa. En términos químicos, estamos formados por dos componentes: los bioelementos y las biomoléculas. Esa es la respuesta. Cuando te pregunten, en términos químicos, ¿cómo está organizado los seres vivos? En bioelementos y biomoléculas. Esa es la clave. Entonces, con esto ya tú puedes ir armando un resumen en tu cabeza. La bioquímica, estructura química y reacciones químicas. Nosotros vamos a trabajar primero la estructura química. Ya. La estructura química está formada por dos flechitas: bioelementos y biomoléculas.
Y las biomoléculas se van a dividir en dos, biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. Exacto, Eric, eso es, biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. Esa es la característica. Y eso estudia la bioquímica. ¿Estamos de acuerdo? Estudia la estructura química y las reacciones químicas que forman parte del ser vivo. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la primera. Ahora vamos a hablar de los bioelementos. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de los bioelementos. La primera parte. Nosotros sabemos que en una tabla periódica hay aproximadamente 118 elementos. Aproximadamente, algunos más, otros menos, pero eso es lo que encontramos en una tabla periódica normal. Aproximadamente 118. De esos 118, aproximadamente 27 elementos forman parte de la materia viva. Aproximadamente 27 elementos forman parte de la materia viva. ¿De acuerdo? ¿Por qué no todos? ¿Por qué no? Díganme alguna razón por la cual una buena cantidad de elementos no forman parte de los seres vivos. ¿Quién me ayuda? De los 118, solo 27. Entonces, ustedes me podrían decir, ¿por qué no todos? ¿Por qué? Díganme alguna causa por la cual algunos elementos no forman parte de la materia viva. ¿Quién me ayuda? Porque son dañinos, son tóxicos. Muy bien, Edward. ¿Me puedes decir cuáles son tóxicos o dañinos? Por lo menos uno o dos ejemplos, cualquiera de ustedes. El plomo, muy bien. El mercurio, muy bien. Hay otro. El arsénico, que es veneno. El oro sí hay. Uranio, muy bien, el uranio. Son tóxicos, matan células. Matan células. Entonces, esa es la particularidad. ¿De acuerdo? Hay elementos tóxicos que no son compatibles con la vida. Eso es por un lado. Por otro lado, de acuerdo a su naturaleza, ¿de acuerdo? Los elementos también pueden formar parte de la materia viva y no. Hay elementos sólidos que siempre van a estar totalmente sólidos y que no encajan en el sistema coloidal que nosotros tenemos. Y también hay elementos, por ejemplo, gaseosos, que tampoco encajan porque no se unen a las moléculas más importantes, no se pueden asociar con las moléculas más importantes que forman parte de los seres vivos. Punto. Los bioelementos se van a subdividir considerando la cantidad de elementos que tenemos en el cuerpo. Y de acuerdo a esto, de acuerdo a su concentración, vamos a tener a los bioelementos primarios, bioelementos secundarios y los oligoelementos o trazas. Los bioelementos primarios son aquellos que están en mayor cantidad. Cerca del 90, más del 90% de la materia viva tiene a los bioelementos primarios. Los llamamos organógenos o macroconstituyentes. Estos elementos organógenos o macroconstituyentes, ¿de acuerdo? Básicamente son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y son los más abundantes de la materia viva. ¿De acuerdo? Ahora, los bioelementos secundarios son llamados sales o minerales, porque forman básicamente sales dentro de la estructura de los seres vivos. Son los elementos muy importantes para la función, como por ejemplo el calcio, el fósforo, el potasio, el azufre, el sodio, el cloro, el magnesio, el hierro, el flúor y el yodo. Importantes para nuestra función, ¿de acuerdo? Muy bien. Y después tenemos a los oligoelementos. ¿Quiénes son los oligoelementos? Son aquellos que los tenemos en tan poca cantidad que no los podemos calcular. Los llamamos trazas, ¿de acuerdo? Trazas o restos, oligoelementos o microconstituyentes. Sabemos para qué sirven, pero no sabemos en qué cantidad los vamos a tener. Llegan, reaccionan y desaparecen. Entonces no podemos calcular su cantidad. Entonces ahí tienes a los tres grupos. Los bioelementos primarios o macroconstituyentes u organógenos, los bioelementos secundarios o sales y los oligoelementos o trazas que están en mucha menor cantidad. Miren esto. Esta es una relación importante. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo son elementos importantes que se van a reunir para formar a las moléculas orgánicas e inorgánicas y estas van a reunirse para formar a las células. Entonces ya tenemos ahí
a los componentes de nuestro cuerpo. Y así estamos trabajando. Ya estamos hablando de los bioelementos, vamos a pasar a las biomoléculas y después a la célula, en ese orden. Al costado tienes un pequeño cuadrito donde vas a encontrar, por ejemplo, algunos elementos con su función y básicamente los vas a encontrar con el lugar donde los vas a ubicar, con qué alimentos. Pero como te digo, básicamente, para poder entender esto, los bioelementos, no es solamente decirte cuáles son, sino que te tengo que decir para qué sirven. Y justamente acá tienes el cuadrito. Acá tienes un cuadro que te va a ayudar. Este cuadrito te va a ayudar. Escúchame un ratito. Mira el cuadro y dime, ¿cuál es el elemento más abundante de la materia viva? El oxígeno, muy bien. ¿Para qué sirve el oxígeno? ¿Para qué sirve el oxígeno? Díganme en sus palabras, ¿para qué sirve el oxígeno? Muchachos, ¿para qué sirve el oxígeno? No se me desmayen. Para respirar. Para que haya vida. Para respirar, para vivir. Muchachos, me están dando respuestas de colegio y ustedes ya tienen que pensar con respuestas académicas, de academia, para estimular a las células. ¿El oxígeno estimula a las células? No sabía eso. Ya, según sus respuestas, ya me estoy dando cuenta hacia dónde va su pensamiento. Escúchenme un ratito. La mayoría de ustedes piensa que el oxígeno sirve para respirar. Ya. Cuando tú, piensa en esto, el oxígeno está en la atmósfera. El oxígeno que está en la atmósfera, ¿de acuerdo? Tiene que entrar a nuestros pulmones. La única forma que tenemos para que el oxígeno entre es que se produzca una diferencia de presiones. ¿Qué significa esto? Los músculos que tenemos en el tórax, que son el músculo diafragma y los músculos intercostales, van a generar un aumento de la presión o una disminución de la presión a nivel de los pulmones. Cuando la presión dentro de los pulmones baja, el aire entra tranquilamente de afuera hacia los pulmones y el aire se va a localizar en los alvéolos del pulmón, alvéolos pulmonares. Una vez que ha llegado a los alvéolos están rodeados y cubiertos de unos vasos sanguíneos muy pequeños que son los capilares. Dentro de los capilares hay sangre. Dentro de la sangre está el glóbulo rojo. Y dentro del glóbulo rojo está una proteína llamada hemoglobina. Y la hemoglobina tiene dentro de su estructura una molécula que es un pigmento que nosotros llamamos grupo M o núcleo M. El núcleo M tiene en su estructura hierro. Y el hierro sirve principalmente para la captura de oxígeno. Entonces, cuando el oxígeno está en el alvéolo y se pone en contacto con los capilares, el oxígeno pasa del alvéolo hacia los capilares y en los capilares, en la sangre, lo va a capturar el núcleo M y el oxígeno se pega al hierro. La sangre continúa su circulación, su movimiento, y lleva a este oxígeno de los pulmones hasta los tejidos. En los tejidos, la sangre deja el oxígeno en la célula y el oxígeno llegó a la célula. Hasta allí, el oxígeno no ha hecho nada, solamente ha sido transportado, pero no ha hecho ninguna función, solamente ha sido transportado. Eso es respiración. Eso es el proceso de respiración. Transportar el oxígeno desde afuera hasta la célula de nuestro cuerpo. Pero hasta ahí nomás. Ahora, ¿cuál es la verdadera función del oxígeno? Cuando el oxígeno llega a la célula, dentro de la célula hay una organela que se llama mitocondria. La mitocondria es una máquina que quema moléculas liberando energía, o sea, es una máquina productora de energía. Pero esa máquina necesita algo con que funcionar, o sea, un combustible con la que funcionar. Y ese combustible es el oxígeno. Cuando llega el oxígeno, se pega a la mitocondria y la mitocondria utiliza a los carbohidratos o lípidos y los quema, liberando grandes cantidades de ATP. Entonces, ahora sí, viene la pregunta, ¿para qué sirve el oxígeno? El oxígeno sirve para producir ATP en la mitocondria. El oxígeno sirve para producir ATP en la mitocondria. Esa es la función. Ahora, ustedes están leyendo aquí, respiración y oxidación celular. Sí,
Ese proceso que te acabo de describir, que se hace en la mitocondria, eso es respiración. Y se hace por una oxidación porque es con el oxígeno. Es respiración y oxidación celular a nivel de la mitocondria. Mitocondria. Entonces, esa es su función. Así que ahora, cuando alguna vez le pregunten cuál es la función del oxígeno, no se les vaya a ocurrir decir es la respiración. No. La función del oxígeno es realizar respiración celular en la mitocondria generando energía, que es un proceso de oxidación celular. ¿Se acabó? Ya tienen el dato y espero que no lo olviden. El carbono es importante porque forma moléculas orgánicas. ¿Qué significa eso? Une un carbono con otro carbono y forma moléculas grandes y muy pesadas. Eso es moléculas orgánicas, porque tiene la capacidad de formar enlaces covalentes, ¿de acuerdo? El hidrógeno es un elemento reductor que se puede pegar a cualquier elemento, formando moléculas orgánicas e inorgánicas, pero también es importante porque determina el pH. ¿Qué es eso? Determina la acidez o la alcalinidad de una sustancia. Acidez o alcalinidad de una sustancia. A eso lo llamamos nosotros, básicamente, determina el pH, acidez o alcalinidad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, el nitrógeno es un gas que lo encontramos en la atmósfera, pero dentro de nuestro cuerpo, el nitrógeno tiene la característica de formar básicamente proteínas o formar las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos nitrógeno formando parte de las proteínas y las proteínas son el depósito de nitrógeno de nuestro cuerpo y también forma parte de las bases nitrogenadas. El calcio es el elemento metálico más abundante, es el metal, el primer metal que encontramos. Y el calcio participa de la formación de huesos y dientes, participa de la contracción muscular y participa de la coagulación sanguínea. ¿De acuerdo? Importante para esas funciones. Ahora, el fósforo. El fósforo es importante porque ayuda a formar ácidos nucleicos. Recuerda que dentro de los ácidos nucleicos hay fósforo. Dentro de los ácidos nucleicos hay fósforo y este fósforo permite la unión de los nucleótidos. Forma el ATP, que es el adenosin trifosfato, y forma la hidroxiapatita. ¿Qué es la hidroxiapatita? Es la sal que encontramos en los huesos. Hidroxiapatita, sal que forma parte de los huesos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, el potasio es un catión más abundante intracelular. La pregunta aquí es, ¿qué es un catión? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es un catión? A ver, muchachos, ¿qué es un catión? ¿Quién perdió un electrón? ¿Perdón? A ver, díganme. El potasio, ¿quién es? Es un ion. Ya, hasta ahí lo acepto. Es un ion. ¿Con qué carga? Carga positiva. ¿De dónde viene? ¿De dónde vienen los iones con carga positiva? ¿De dónde vienen los cationes? ¿De un metal o de un no metal? De un metal, muy bien. ¿Y qué le pasó al metal para cargarse positivamente? ¿Qué le pasó al metal? ¿Ganó electrones o perdió electrones? Perdió. Entonces, perdió. Entonces, definamos. Un catión es un ion con carga positiva que derivan de los metales que han perdido un electrón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los cationes son iones con carga positiva que derivan de los metales que han perdido un electrón. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Dicen que el potasio es el catión más abundante intracelular. Controla el impulso nervioso, controla la contracción muscular y regula la cantidad de agua corporal que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. O sea, el potasio ayuda a ganar agua o perder agua. El azufre, en cambio, es un elemento importante que muchas veces se une a las proteínas, formando parte, por ejemplo, de la queratina, que lo encuentras en tus uñas, en tu piel, en tu cabello, pero lo más importante es que forma el ácido condroitín sulfúrico. Este ácido condroitín sulfúrico forma parte de la matriz del tejido conectivo.
Esta matriz del tejido conectivo, ¿de acuerdo? Tiene la característica de darle cierta consistencia o cierta dureza al tejido. Por eso es que este ácido condroitín sulfúrico está en grandes cantidades a nivel del cartílago. Se localiza en grandes cantidades a nivel del cartílago. Forma parte del cartílago. Punto, muchachos. Ahora, vamos a la siguiente. El sodio. Aquí encontramos otro catión, pero dice que es el más abundante extracelular. Es el más abundante fuera de la célula. ¿De acuerdo? El catión más abundante fuera de la célula. El catión extracelular. Bien, ahora el dato. El sodio tiene la misma función que el potasio. Contracción muscular, impulso nervioso y regula el volumen de agua. Regula el volumen de agua. Entonces, ahí tenemos al sodio como catión. Pero ahora viene el cloro y está hablando de que el cloro es un anión intra y extracelular. Entonces, ahora cuéntenme, ¿qué es un anión? Si ya me supieron decir que es un catión, el anión es más fácil. ¿Qué es un anión? Un ion con carga negativa. No es una carga negativa, Geraldine. Tienes que decir que es un ion con carga negativa. Ya. Ion con carga negativa. Muy bien. ¿De dónde viene? ¿De dónde vienen los aniones? ¿De un metal o de un no metal? De un no metal. ¿Y qué le pasa al no metal para convertirse en un anión? ¿Ha ganado electrones o ha perdido electrones? Gana electrones. Exacto. Entonces, si alguna vez te preguntan qué es un anión, es un ion con carga negativa que deriva de los no metales, ¿de acuerdo? Que han ganado electrones, que han ganado un electrón. Se acabó el asunto. Si tú lees, dice, participa en la contracción muscular, impulso nervioso y regulación de agua corporal. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, el cloro tiene la misma función que el sodio y el potasio. Los tres en conjunto se encargan de regular el volumen de agua en nuestro cuerpo, los tres sin excepción. Ahora, el cloro, además de todo eso, tiene la particularidad de formar ácido clorhídrico. Ayuda a la formación del ácido clorhídrico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El magnesio es importante. ¿Por qué? Porque forma un pigmento importante para la vida, la clorofila. La clorofila forma parte de la fotosíntesis. Y la fotosíntesis es importante. ¿Sabes por qué? Porque la fotosíntesis permite generar oxígeno y sus hidrógenos ayudan a la formación de moléculas orgánicas en nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Y forma a los ribosomas, que son las estructuras que van a formar proteínas en nuestro cuerpo. El hierro forma la hemoglobina, ya te lo conté hace un rato. La hemoglobina es una proteína que está en los glóbulos rojos, que tiene al núcleo M, el núcleo M tiene hierro y el hierro es el que le permite básicamente capturar el oxígeno y transportarlo. ¿De acuerdo? Muy bien. El yodo forma hormonas tiroideas. ¿Qué son las hormonas tiroideas? Las hormonas tiroideas son hormonas que van a controlar nuestro desarrollo físico e intelectual. Gracias a la hormona tiroides, tú puedes crecer, has tenido la diferenciación sexual que tienes un coeficiente intelectual, tienes una temperatura corporal, ¿de acuerdo? Y básicamente controla las funciones, esas funciones más importantes. Crecimiento, desarrollo y diferenciación. El cobre permite la maduración de glóbulos rojos. Necesitamos cobre en nuestro cuerpo. ¿De dónde lo sacamos? Lo sacamos de las menestras y de las carnes rojas. Ahí hay cobre en cantidades. El flúor se necesita en mínimas cantidades. ¿Pero para qué sirve? Para meter calcio al hueso y al diente. Endurece el esmalte dental y endurece los huesos porque le ayuda a capturar calcio, ¿de acuerdo? Tengan cuidado. ¿El calcio dónde lo encontramos? Lo encontramos básicamente en las pastas dentales. Algunas sales tienen básicamente el flúor, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Dónde lo encontramos al flúor? Lo encontramos también en mariscos, formando parte de los mariscos. Ahí vamos a encontrar también flúor. El silicio es un elemento importante que se localiza en agua de mar. Cuando está dentro del agua de mar, el silicio puede formar estructuras sólidas y duras, y estas estructuras le dan un esqueleto a ciertos organismos, como las esponjas, por ejemplo, que no tienen una forma definida,
y que se localizan dentro del océano y tienen un esqueleto de silicio. O las diatomeas, que son algas que están protegidas por una caparazón de silicio, ¿de acuerdo? El cobalto es un elemento importante que permite la formación de la cianocobalamina o vitamina B12. La cianocobalamina o vitamina B12 es indispensable para la formación de glóbulos rojos, evitando la anemia. Por eso es que es importante el cobalto para nosotros. Forma la vitamina B12 y ayuda a evitar la anemia. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Hasta aquí es todo lo que ustedes tienen que saber de los bioelementos. Ya les hablé de su función y les hablé de su porcentaje. Lo tienen ahí en el cuadrito y no creo que tengan ningún problema. Y nos vamos a la última, por lo menos a esta primera parte, para ir acabándolo. Las biomoléculas. Vamos a hablar de las biomoléculas. A las biomoléculas las definen como la unión de bioelementos. Unión de bioelementos. Las biomoléculas se subdividen en dos grandes grupos, las orgánicas y las inorgánicas. Biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. Nosotros vamos a trabajar con las biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas inorgánicas son aquellas que están en gran cantidad dentro del ser vivo y en la naturaleza. Las biomoléculas orgánicas tienen escaso peso molecular porque tienen escasos átomos en su estructura. Estás viendo el ejemplo. El oxígeno con 2 hidrógenos, las sales tiene 2, el oxígeno diatómico tiene 2 y el dióxido de carbono tiene 3. O sea, pocos elementos, poco peso molecular. No tienen enlaces carbono-carbono y la mayoría presenta enlaces iónicos en su estructura. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las principales biomoléculas inorgánicas que nosotros debemos conocer? Son el agua, las sales, los gases, los ácidos y bases. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, esta es la característica de las moléculas inorgánicas. ¿De acuerdo? Agua, sales, gases, ácidos y bases. Agua, sales, gases, ácidos y bases. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar a hablar del agua. Vamos a hablar del agua. El agua es la molécula más abundante que vamos a encontrar en la superficie terrestre y es la molécula más abundante que vamos a encontrar básicamente, en nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la célula encontramos cerca del 80% del volumen celular es agua. Cerca del 80% del volumen celular es agua, ¿de acuerdo? Cerca del 80%. Entonces, ahí tenemos el dato, ¿de acuerdo? Es la molécula más abundante que encontramos en la superficie de la Tierra y en nuestro cuerpo, en los seres vivos. La segunda función biológica del agua. El agua es importante porque permite las reacciones bioquímicas. Todo proceso metabólico que hemos conversado hoy día se da en presencia de agua. Necesitamos agua para eso. Así que si la célula pierde agua, no produce energía y empiezan los problemas. El agua regula la temperatura corporal. La regula a través de la transpiración y la evaporación a nivel de la piel y pulmones. ¿De acuerdo? La transpiración y evaporación a nivel de piel y pulmones. También proporciona el medio de transporte intra y extracelular. Dentro de la célula lo entiendo porque lo realiza el citoplasma y el citoplasma transporta el agua por todas partes. Pero fuera de la célula, díganme cuál es la principal vía de transporte de las sales, gases, hormonas en tu cuerpo. ¿Por dónde circula el agua, las sales, los gases y las hormonas y los nutrientes en tu cuerpo? ¿Por dónde? Dime por dónde. ¿Cómo se llama esa vía de transporte? A ver, o medio de transporte. Muchachos, fácil. ¿Por dónde circula? La sangre, muy bien, la sangre, exacto. ¿Por qué se demora mucho? Es la sangre, excelente, la sangre. La sangre la encontramos en organismos vertebrados. Ahora la pregunta es, ¿los invertebrados también tienen sangre? ¿Los invertebrados tienen sangre? ¿Se acuerdan de ellos? Invertebrados, organismos inferiores, invertebrados, ¿tienen sangre? ¿Sí? No. No lo llamamos sangre. ¿Cómo lo llamamos? Hemolinfa. Gracias, Edward. Esa es la respuesta. Entonces, los invertebrados tienen hemolinfa y los vertebrados tienen sangre. ¿Y cómo se llama lo que circula dentro de una planta?
Claro, ya ese es un dato adicional, pero eso no lo estamos conversando ahora. ¿Y cómo se llama lo que circula dentro de una planta? Savia, savia. Entonces, escúchame, los invertebrados tienen hemolinfa, los vertebrados tienen sangre y las plantas tienen savia en su estructura. ¿De acuerdo hasta ahí? Muy bien. Sigamos, muchachos. Siguiente función. El agua sirve como lubricante a nivel de tejidos y articulaciones. Díganme cómo se llaman los tejidos que siempre permanecen húmedos. Como el que tienes en la boca, por ejemplo, que siempre están húmedos. ¿Cómo se llaman esos tejidos? No. Tejidos que permanecen húmedos en tu cuerpo, como lo que tienes en tu boca, en el tubo digestivo, en la vagina. ¿Qué nombre le llamamos? Ya, es un tejido epitelial, pero tiene un nombre. Se le llama mucosas. Las mucosas, ¿de acuerdo? Actúa como lubricante en tejidos como las mucosas y también actúa como lubricante en las articulaciones. ¿Cómo se llama el líquido que tenemos dentro de una articulación? ¿Quién me ayuda? Líquido que está dentro de una articulación. Se le llama líquido sinovial. El llamado líquido sinovial. ¿De acuerdo? Bien. También sabemos que la cantidad de agua en una célula determina la función. Por ejemplo, metabólicamente hablando, las neuronas son más importantes que una célula ósea. Una neurona recibe mensajes y envía respuestas. Por lo tanto, tiene una alta actividad metabólica. Y esto significa que tiene cerca de un 89% de agua en su estructura. En cambio, una célula ósea con las justas solamente realiza el metabolismo de algunas sales y básicamente forma parte del tejido óseo, entonces representa solamente el 20%. Ahora, los organismos autótrofos, como las plantas, utilizan el agua ¿para qué? Cuando la planta entra a la fotosíntesis, en primer lugar, el agua que entra a la fotosíntesis, ¿de acuerdo? El agua se rompe liberando oxígeno hacia la atmósfera. Entonces, cuando la planta realiza fotosíntesis, utiliza el agua entra a la planta y la planta rompe al agua, liberando oxígeno, y los hidrógenos del agua sirven para formar moléculas orgánicas. Por eso es importante también el agua a nivel fotosintético. Y por último, el agua sirve como medio de vida para miles de plantas, animales, algas y protozoarios. Viven allí, tienen como medio de vida el agua. ¿De acuerdo? Bien. Algunas características antes de terminar. La estructura molecular del agua está formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. ¿De acuerdo? La molécula de agua el oxígeno se une al hidrógeno en la molécula de agua por enlaces covalentes polares. O sea, ¿cómo se llama el enlace que forma a la molécula de agua? Es un enlace covalente polar. El ángulo que forma la molécula de agua al formarse es igual a 104,5 grados. 104,5 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? El agua, el oxígeno que forma parte del agua, tiene 4 valencias o 4 cargas, de las cuales solamente 2 han sido utilizadas y las otras dos se han quedado sin usar, han quedado libres. Por eso es que el agua es una molécula inestable. Si la molécula de agua completara esos enlaces, la figura que formaría el agua sería un tetraedro irregular. Un tetraedro es una pirámide con base cuadrada, pero tiene forma irregular. Bien. La segunda característica es que el agua es una molécula dipolar. ¿Por qué la llamamos dipolar? Porque tiene dos polos, el polo positivo y el polo negativo. El hidrógeno le da las cargas positivas y el oxígeno le da las cargas negativas. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienes a la molécula dipolar. Por un lado, cualquier molécula con carga negativa se une al hidrógeno y cualquier molécula con carga positiva se une al oxígeno. Todavía no hablo de puentes de hidrógeno, Patricia, no lo confundas. No he hablado de puentes de hidrógeno. Entonces, ahí lo tienes. Esto es una molécula dipolar. ¿De acuerdo? Tiene una carga positiva y tiene una carga negativa. Muy bien. Entonces, ahora sí. ¿Qué es el puente de hidrógeno? ¿Te acuerdas que te dije que la molécula de agua tenía 2 cargas vacías que no había saturado? Bien, estas 2 cargas hacen que la molécula sea inestable.
y se rompa fácilmente. Entonces, para evitar romperse, las moléculas de agua tratan de asociarse entre sí. Entonces, el agua, esa molécula de agua, como la que están viendo en la figura, que está al centro, esa molécula de agua busca unirse con otras moléculas de agua para completar su estabilidad. Entonces, acuérdate que el oxígeno tenía dos cargas que no se habían saturado. Entonces, una carga va para una molécula de arriba y la otra para la molécula de abajo. Y ahora la molécula de agua que está al centro está estable porque ya tiene sus 4 cargas cerradas, 4 cargas ocupadas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tú te fijas en la molécula de agua que está al centro, esa molécula ahora ya tiene 4 hidrógenos en su estructura, 4. Si tú unes a los hidrógenos, estás formando el tetraedro de forma irregular. Tetraedro de forma irregular, ¿de acuerdo? Ahora, mira, en los 4 vértices abajo están los hidrógenos y arriba está el oxígeno con básicamente sus cargas. Entonces, ahí tienes. Esta es la característica. Ahora, mira bien la figura y respóndeme. Una molécula de agua, ¿a cuántas moléculas de agua se une? Mira la figura. Una molécula de agua, ¿a cuántas moléculas de agua se une? A 4. Excelente. Lo estás viendo ahí. Eso es importante. Como ya lo viste, ahora lo entiendes. Una pregunta para ir terminando. ¿Cómo se llama el enlace que forma a la molécula de agua? Covalente polar. Covalente polar, gracias, covalente polar. ¿Y cómo se llama el enlace que forma, que une una molécula de agua a otra molécula de agua? Puente de hidrógeno. Eso es lo que tengo que sacar ahorita ya definido, para que después sigamos trabajando. El enlace que forma a la molécula de agua es covalente, lo que viste acá. Este enlace que está acá. Estás viendo al oxígeno unido a los 2 hidrógenos. Ya, ese enlace es covalente, covalente polar. Y si te fijas, el oxígeno se ha quedado con esas 2 cargas moradas sin saturar, o sea, no se ha unido con nada. Ahora, acá estamos viendo al agua, y tiene ahí el puente de hidrógeno. Esas 2 cargas que quedaban libres, ¿te acuerdas? Las cargas moradas que te acabo de presentar, se han unido a los 2 hidrógenos de estas 2 moléculas. Entonces, ahora la molécula de agua ya se estabilizó. Ha creado puentes de hidrógeno y ahora está estable. Y esta molécula de agua se puede unir a 4 moléculas de agua diferentes. Y eso es estabilidad. Con esto estamos acabando por hoy día, muchachos, porque ya no voy a darles más porque sería saturarlos y el tiempo no alcanza. Pero las diapositivas que ustedes tienen, mira, las diapositivas, mira lo que tienen. Estas son las propiedades que el puente de hidrógeno le da al agua. La densidad, el solvente universal, la capilaridad, la tensión superficial, el termorregulador, la baja disociación iónica. Entonces, ahí tienes. Acá está cómo se distribuye el agua en el cuerpo. Acá tienes algunos ejemplos. Acá tienes la cantidad de agua que entra y de que sale. Y están las sales y los gases que vamos a conversar la próxima semana. Así que, muchachos, estas diapositivas no es para que las guarden, es para que las repasen para la próxima semana. Porque la próxima semana yo voy a preguntar, ya tienen la diapositiva con clases. Ahora ya tenemos que preguntar porque ya hay definiciones. Ya pueden ustedes leerlas y pueden trabajarlas. Entonces, anoten en su agenda que nos quedamos en puente de hidrógeno. Cuando yo pregunte la semana que viene, me van a decir, profe, nos falta hablar de las propiedades del puente de hidrógeno. Y eso vamos a seguir trabajando. Así que no se hagan problemas y todo va a seguir trabajándose de manera correlativa. Ustedes son anuales. Tenemos que ir despacio porque tampoco no podemos saturarlos. Y poco a poco vamos trabajando. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien, muchachos. Voy dejando de compartir. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas